Bueno, que el Señor bendiga a cada uno de los videoescuchas. Hoy queremos compartir el tema cómo se origina la apostasía. Esperamos en el Señor primeramente que Él nos guíe, nos dé la gracia, la sabiduría, la capacidad de poder transmitir por la gracia de Él este conocimiento. Este tema es sumamente actual, aunque ya la Biblia lo había predicho casi aproximadamente 2000 años atrás, pero en realidad lo estamos viviendo a todo color y en 3D. Bueno, empezamos. ¿Qué es la apostasía? La definición es total abandono del cristianismo por una persona bautizada. En la iglesia primitiva estaba considerado como uno de los pecados imperdonables. La apostasía es abandonar un partido para entrar en otro o cambiar de opinión o doctrina. Podemos añadir que es la negación de la fe de Jesucristo. Es salirse del camino, de la senda trazada, darle la espalda al Señor, que nos rescató. Vamos a tomar como base bíblica Efesios 4, 17 al 19. Y nos dice de la siguiente manera: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, la apostasía rara vez se da de la noche a la mañana. Esto conlleva todo un proceso, como lo iremos viendo en el desarrollo del estudio. Predicción de la apostasía. Nos dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Podríamos hacernos la pregunta: ¿por dónde comienza a darse la apostasía? Creo que la mejor respuesta sería por el corazón del hombre, ya que la palabra de Dios nos dice que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia nos habla del corazón humano, este viene a ser un sinónimo del alma, en la cual se encuentra básicamente toda nuestra identidad y en donde están asentadas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad. Si todas estas áreas están sometidas a la dirección del Espíritu Santo, podemos esperar que la vida de Dios se manifestará por medio de nosotros. De lo contrario, lo que se manifestará será muerte y corrupción. Sabemos por la palabra que no hay cosa más perversa que el corazón humano, el cual es engañoso y perverso. Por lo tanto, es menester mantener una vigilancia constante sobre él mismo. Y esto solo es posible con la ayuda de Dios a través de su Santo Espíritu y su palabra, para que sean disipadas todas las tinieblas e imperfecciones de nuestras vidas. Volviendo a Efesios 4:17, vemos que lo primero que se menciona
es evitar andar en la vanidad de la mente. Una de las áreas más atacadas por el enemigo es la mente. La mente es como un taller. Dependiendo del material que se utilice, así va a ser el producto final. Uno de los proverbios de Salomón nos dice: porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Somos el resultado de lo que pensamos. Por lo tanto, es necesario que nuestra mente sea sustentada por pensamientos correctos, ya que Pablo en su carta a los Filipenses nos exhorta a lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. El hombre fue creado y diseñado en un estado de perfección. Estaba libre de pecado, de maldad, disfrutaba de un estado de inocencia. No habían en él temores ni miedos. Estaba exento de vergüenza. Era limpio y puro en todos sus aspectos personales. Tenía una paz consigo mismo y con su Creador. Estaba exento de mancha o de culpa. Todo esto era el resultado de su estado de perfección. Su mente era espiritual y su corazón limpio y puro. Esto le permitía tener una relación íntima con su Creador. Pero desde el momento que quebrantó el mandamiento de Dios, todo su ser fue afectado de una manera drástica, ya que no tenía ahora una clara perspectiva de sí mismo ni de Dios, ya que cuando escuchó la voz de Dios, se escondió y tuvo miedo por el hecho de que estaba desnudo, y su relación con Dios se interrumpió y a la vez murió espiritualmente, aunque también podemos añadir de que la muerte física también sería uno de los resultados de esa desobediencia. La Biblia nos habla de la mente espiritual y de la mente carnal. La mente carnal solo piensa en las cosas de la carne y en todo aquello que es vano. Pero antes de seguir, vamos a definir lo que significa vanidad. Sencillamente, falto de realidad, sustancia o entidad, hueco, vacío y falta de solidez. También podemos decir que es todo aquello que carece de sentido, de realidad o espiritualidad. Ahora bien, todo este tipo de actitudes es producto del pecado o de su naturaleza, la cual heredamos todos los seres humanos al nacer. Ya como creyentes se nos exhorta que no andemos como los demás gentiles, que en este caso el gentil es aquel que está alejado de la realidad de Dios. Pero la vanidad de la mente no solo es producto del pecado, sino también de tener el entendimiento entenebrecido. El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, versículos 3 y 4, nos dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Concluimos entonces que Satanás, el príncipe de este mundo, actúa sobre las mentes y el entendimiento de los hombres para engañarles y seducirles, como el mismo Pablo lo dice en esta misma carta en su capítulo 11, versículo 3, de la siguiente manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo se aprovecha de la debilidad humana para sacarles del camino, haciéndoles creer en cosas que no están dentro de la voluntad de Dios.
Además de esto, los demonios tienen un papel importante para lograr dicho objetivo. Otra de las cosas es que dichas personas están ajenos de la vida de Dios. Parece algo paradójico el hecho de que una persona que se dice cristiana esté ajeno de la vida de Dios. Pero esto es una realidad visible en muchas iglesias, en donde la mayoría de su membresía son cristianos nominales, que nunca han nacido de nuevo. Estos son cizaña que han sido introducidos por el enemigo, creyentes entre comillas, que no han tenido un encuentro personal con Cristo. También se dice que en este tipo de personas no hay conocimiento, o sea, son personas ignorantes, indoctos e inconstantes. No escudriñan la palabra de Dios, y esto por la dureza de su corazón. No hay una actitud de humildad para recibir la verdadera palabra de Dios, porque llegará el tiempo en que no sufrirán la sana doctrina o instrucción, buscarán palabras agradables al oído. Es entonces cuando se amontonarán maestros o apóstatas que enseñarán según sus propias concupiscencias y engañarán a los ingenuos e ignorantes. Pero este tipo de personas reciben lo que ellos quieren. Si ellos quieren mentiras, Satanás les enviará este tipo de ministros fraudulentos, como el mismo Pablo dijo, engañando y siendo engañados. Y como otro pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, cuando dijo, tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Y aún algo más paradójico es el hecho de que Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron la verdad de Dios. Y como consecuencia viene la condenación sobre dichas personas. Es lamentable que el hombre que fue creado a la imagen y semejanza de Dios sea arrastrado a tal condición espiritual y moral. Vamos a hablar acerca de la señal de la apostasía. Pablo, en su segunda carta a los tesalonicenses, nos declara en su capítulo 2, verso 3, las siguientes palabras: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hoy más que nunca estamos viviendo dichas palabras del siervo de Dios. Muchos de estos ministros y pseudoministros quizás empezaron bien, pero el amor al dinero, la fama y las cosas de este mundo los desviaron del verdadero camino del Señor. En la epístola a los Hebreos vemos una solemne advertencia con relación a esto, que se encuentra en Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, y nos dice de la siguiente manera: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y más adelante se nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Ahora bien, cuando se endurece el corazón,
posteriormente se pierde toda sensibilidad con relación a las cosas de Dios y nos entregamos a toda especie de inmundicia y lascivia para hacer cosas que no convienen. Vamos a mencionar un caso insólito. Saúl. Antes de leer, quiero decir de que Saúl fue un hombre que tuvo la oportunidad de parte de Dios de poder establecer un reinado estable, fructífero, victorioso y respaldado por Dios. Pero que sin embargo vemos posteriormente una triste realidad. He querido tocar el caso de Saúl, el primer rey de Israel. Este fue escogido en principio por petición del pueblo de Israel, que le hizo al profeta Samuel de que querían un rey como las demás naciones. Esto entristeció en gran manera al profeta, pero Dios le dijo a Samuel que no le pesara, ya que no le habían rechazado a él, sino a Dios, para que no gobernara sobre ellos. Dios les dio el rey que ellos pidieron, pero a la postre fue un rotundo fracaso y fue desechado por Dios. Podemos decir que Saúl fue un apóstata, ya que desobedeció a Dios e hizo caso omiso a las palabras de Dios. Saúl posteriormente se dio a la adivinación, ya que consultó a una pitonisa, y por último se suicidó quitándose la vida con su propia espada. Esto nos hace pensar en el hecho de que si Saúl fue realmente un hombre de Dios, creemos que no, ya que desde el principio de su reinado se comportó como un prepotente, altivo y autosuficiente. No era un hombre conforme al corazón de Dios, aunque Dios le dio la oportunidad de ser bendecido, pero sin embargo rechazó la oportunidad divina. Podemos preguntarnos con relación de aquellos que han apostatado de la fe, si realmente eran de Dios, aunque Dios los hizo partícipes de sus bendiciones y dones por medio de su Santo Espíritu. Vemos que Saúl en sus inicios fue investido del Espíritu de Dios, y aún después de haberse apartado, el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó cuando se encontró con una compañía de profetas. Él ya había sido desechado por Dios y sin embargo se dio esta situación insólita. Consideremos por un momento el siguiente pasaje que nos arroja luz al respecto de esto y que se encuentra en Hebreos capítulo 6 versículo 4 al 8 y que nos dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Este pasaje es bastante revelador y claro. Habrá personas que en principio nunca conocieron al Señor, aunque Dios los hizo partícipes de sus dádivas y dones, pero sin embargo nunca abrieron sus corazones con sinceridad a Dios. Esto lo podemos relacionar con el pasaje de Mateo 7, 21 al 23, que nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En el libro del profeta Isaías, en su capítulo 45, verso del 1 al 5, hay otro caso insólito, y es el caso del rey Ciro de Persia. Analicemos el pasaje que dice así: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Dios escogió a muchas personas que en última instancia nunca llegaron a conocerlo. Esto parece ilógico, inaceptable, irracional y paradójico. Este actuar de Dios se conoce como su soberanía suprema. Nadie tiene que decirle qué debe de hacer, ya que Él es el supremo juez y señor de sus criaturas. ¿Quién le puede decir a Él qué haces? Bueno, volviendo al tema, consideramos cuáles son los aspectos que contribuyen a la apostasía. Tratemos, con la ayuda de Dios y de su gracia, nunca retroceder. El apóstol en su carta a los Hebreos nos exhorta con las siguientes palabras: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ya para ir culminando el tema, veamos otro pasaje que nos da luz, y este se encuentra en la misma carta a los Hebreos. Vamos a hacer un paréntesis y mencionar que esta carta tiene un carácter exhortativo, ya que los hebreos estaban experimentando persecución por causa del evangelio al cual se habían convertido. Pero sin embargo, estaban considerando la posibilidad de volverse a los antiguos rudimentos de la ley y así invalidar los beneficios del evangelio en Cristo Jesús para sus vidas. Retomando las palabras del apóstol, que declaran lo siguiente: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos guarde de tal acción. Que cada día podamos perseverar en la gracia que es en Cristo Jesús, y que sepamos que el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos 10, versículo 28 al 31 y versículo 35 y 36. Y para culminar, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10, 39. Bueno, espero en el Señor que esta corta enseñanza sea de bendición a todos los que van a tener la oportunidad de poder escucharla. Que la gracia del Señor sea sobre cada una de sus vidas, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne en cada uno de sus corazones, y que esta palabra haya sido de bendición, de edificación y exhortación para sus vidas. Que Dios me los bendiga. Amén.